Saludos, les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a calcular el asentamiento para una cimentación rígida rectangular. Podemos iniciar leyendo el encabezado del problema, el cual nos dice: considera una cimentación rígida rectangular con dimensiones de 2 metros por 3.2 metros. Podemos ver entonces que el ancho de la cimentación es de 2 metros y su largo de 3.2, con nivel de desplante de 2 metros, fundada sobre una arena normalmente consolidada. Se conoce que se localiza un estrato rocoso en una profundidad Z igual a 12 metros. También se conoce el número de golpes aproximado de la prueba de penetración estándar con respecto a la profundidad Z. Esta profundidad Z se mide desde el nivel de desplante, como podemos observar acá en la imagen. Esta es la Z que se está midiendo la profundidad y H que es la altura. Podemos observar también acá lo que serían los asentamientos. Este es el asentamiento para una fundación rígida, esta línea punteada que parece trapecio, y esta de acá, que es una curva, es el asentamiento para una cimentación flexible. Esta de acá establece la teoría que el asentamiento elástico para una fundación rígida es el 93% del asentamiento elástico para esta cimentación flexible, calculada en el centro de la cimentación. Tenemos los datos del problema por acá. Podemos observar la profundidad Z en metros y el número de golpes. Acá entre 0 y 2.5 metros tenemos 10 golpes. Entre 2.5 y 6.5, 8 golpes. Y entre 6.5 metros y 12 metros tenemos 15 golpes. Estos son los resultados de la prueba de penetración estándar. Tenemos la relación de Poisson o Poisson de 0.30. La presión neta aplicada sobre la cimentación es de 200 kilonewton por metro cuadrado. La presión atmosférica es una constante de 101 kilonewton por metro cuadrado. El ancho de la fundación, que son los 2 metros que nos plantea acá el problema en el encabezado. La longitud de la cimentación, en este caso 3.2 metros, y el nivel de desplante son 2 metros. Entonces procedemos primeramente a calcular el módulo de elasticidad promedio. Establecemos acá que existe una correlación entre el módulo de elasticidad y el número de penetración estándar. Nos dice que el módulo de elasticidad de los suelos granulares, ¿verdad? Muy importante tener en cuenta esto, es un parámetro importante en la estimación del asentamiento elástico de las cimentaciones. Una estimación de primer orden para eso S, que es el módulo de elasticidad, fue dada por Kulhawi y Main en 1990, y esta expresión o esta relación es esta que vemos por acá, la que nos dice que el módulo de elasticidad entre la presión atmosférica, esta relación que está acá, va a ser igual a un coeficiente alfa multiplicado por el número de golpes de la prueba de penetración estándar. Aquí ponemos un apartado que dice que P sub A es la presión atmosférica dada en las mismas unidades del módulo de elasticidad, y alfa en este caso va a tomar un valor de 5 para arenas con fino, 10 para arenas limpias normalmente consolidadas, 15 para arenas limpias sobre consolidadas. De esta relación vamos a tener entonces que el módulo de elasticidad es igual a la presión atmosférica, ya que esta está dividiendo, pasa a multiplicar hacia acá, presión atmosférica por ese coeficiente alfa por el número de golpes de la prueba de penetración estándar. Alfa tomamos un valor de 10, ya que es una arena limpia normalmente consolidada. Tenemos por acá el cálculo de las variaciones aproximadas del módulo de elasticidad. Según la profundidad que tenemos por acá, tenemos el primer estrato de 0 a 2.5. En este caso vamos a tener un delta Z, o sea, una variación de altura de, restamos el mayor menos el menor, 2.5 menos 2, tenemos 2.5 metros. El número de golpes que ya fue dado el problema es 10. Por acá vamos a tener el siguiente estrato entre 2.5 metros y 6.5. Restamos 6.5 menos 2.5 y nos da un resultado de 4. De igual forma, el tercer estrato, 12 metros menos 6.5, vamos a tener 5.5 metros. Y desde luego también tenemos el número de golpes que ya fue dado en los datos del problema. Tenemos entonces los 10 para el primer estrato, 8 para el segundo y los 15 para el tercer estrato. Por acá vamos a calcular E sub S. En este caso, E sub S habíamos dicho que era la presión atmosférica, que ya sabemos que es 101 kilonewton por metro cuadrado.
por alfa, que vale 10, por el número de golpe, en este caso 10, nos va a dar el primer estrato entonces de 10.100 kilonewton por metro cuadrado. Eso sería el módulo en el primer estrato. En el segundo, calculamos siempre, en este caso 101, que es la presión atmosférica, por alfa, que es 10, por el número de golpe, que es 8, y nos va a dar 8.080 kilonewton por metro cuadrado. Lo mismo para el tercer estrato. Tendríamos 101 kilonewton por metro cuadrado, por alfa, que vale 10, por el número de golpe, que es 15. Vamos a tener entonces 15.150 kilonewton por metro cuadrado. Por acá sería entonces calcular lo que es el módulo de elasticidad promedio. En este caso va a estar dado como la sumatoria de estos módulos de elasticidad por cada uno de los estratos multiplicado por su correspondiente delta Z, o sea, la variación de la altura. Y esto dividido entre Z barra, donde Z barra va a estar dado como la altura H que veíamos en este gráfico, o bien 5 veces el ancho de la zapata. Vamos a tomar el menor de los dos. Por acá tendríamos entonces que el módulo es, vamos a ver el primero, tenemos 10.100, 10.100 multiplicado por los 2.5, que es delta Z, más 8.080, que es el segundo, por 4, que es delta Z, más los 15.150 por 5.5. Y esto dividido entre, si nosotros multiplicamos 5 por B, recordemos que B es el ancho de la zapata, en este caso el ancho de la zapata es 2 metros, multiplicamos entonces 5 por 2 y nos va a quedar por acá 10 metros. Y la altura que tenemos, recordemos que es de 12 metros, según veíamos acá en el encabezado del problema, hasta donde está en este caso el estrato rocoso, o sea, por acá, ¿no? Entonces tendríamos ahí, esto es 12, recordemos que se escoge el menor de estos dos, el menor de estos dos es 10, por lo tanto aquí vamos a dividir entre 10. Si ustedes realizan esta parte del numerador y lo dividen entre el denominador, que es 10, vamos a tener un resultado de 14.089.5 kilonewton por metro cuadrado. Con esto podemos calcular lo que sería el asentamiento por debajo del centro de la cimentación. En este caso vamos a tener que ese asentamiento en el centro es muy necesario calcularlo al centro, ya que vamos a establecer por acá en la teoría que nos dice que el asentamiento elástico para una cimentación rígida va a ser el 93% de el asentamiento de una cimentación flexible, ¿verdad? Calculada al centro, ¿no? Entonces necesitamos calcular esta parte de acá. Vamos a ver por acá, nos dice la teoría que en este caso, I sub S, que vemos por acá en la fórmula, es el factor de forma. En este caso fue establecido por Steinbrenner en 1934, así como I sub F es el factor de profundidad establecido por Fox en 1948. Q sub 0 ya sabemos que es un valor dado de 200 kilonewton por metro cuadrado. Alfa, vemos por acá que nos dice alfa es un factor que depende de la ubicación en la fundación donde se calcula el asentamiento. Tomamos un valor de 4 para calcular el asentamiento al centro de la fundación, que en nuestro caso, y 1 para cuando se calcule el asentamiento en la esquina de la fundación. B' va a estar dado como, dice que es B medio para el centro de la fundación y B' es igual a B para la esquina de la fundación. En nuestro caso, entonces va a ser B medio. Como B es 2 metros, dividimos entre 2 y nos da 1 metro por acá. Alfa ya sabemos que es 4, lo que habíamos tomado. M' va a estar dado como, podemos observar por acá en la teoría, me dice que M' es igual a L sobre B y que N' es igual a H sobre B medio, donde ya sabemos que este B medio es B', esto que vemos por acá, para calcular el asentamiento en el centro de la fundación, que es nuestro caso. M' va a ser L entre B y N' va a ser H sobre B, esto es B, B' igual a B. Entonces N' aquí sería H sobre B para calcular en este caso el asentamiento en la esquina de la fundación. De aquí entonces M' va a ser igual a L, que es 3.2 metros, entre B, que es 2 metros, que eso recordemos que lo daba el problema. Si nosotros dividimos
3.2 entre 2 nos va a quedar 1.6. Y N' va a ser H, que ya sabemos que son 12 metros. Dividimos entre B medio, que es 1. Entonces aquí nos va a resultar 2. Calculamos estos valores de A sub 0, A sub 1 y A sub 2 con la fórmula que vemos por acá. Entonces decimos en este caso que A sub 0 va a ser igual a M', que vale 1.6 por el logaritmo natural de todo esto que vemos por acá adentro. Vamos a tener acá 1 más la raíz cuadrada de M', que es 1.6, lo elevamos al cuadrado más 1 y multiplicamos por la raíz cuadrada de M', que es 1.6 al cuadrado, más N', que es 12 elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre M', que es 1.6, multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de M', que es 1.6 elevado al cuadrado, más N', que es 12, elevado al cuadrado más 1. Si ustedes resuelven toda esta parte de adentro, le extraen su logaritmo natural y multiplican por M', que vale 1.6, vamos a tener un valor A sub 0 de 0.81. De igual forma se calcula A sub 1, va a ser igual al logaritmo natural de todo esto que vemos adentro. M' es 1.6 más la raíz cuadrada de M', que es 1.6 elevado al cuadrado más 1, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más N', que es 12 al cuadrado, todo esto dividido entre M', que es 1.6 más la raíz cuadrada de M', que es 1.6 elevado al cuadrado, más N', que es 12 elevado al cuadrado más 1. Haciendo toda esta operación interna y extrayendo el logaritmo natural, vamos a tener entonces acá 1.12. A sub 2 va a ser igual a M', que vale 1.6, dividido entre N', que vale 12, multiplicado por la raíz cuadrada de M', que es 1.6 elevado al cuadrado, más N', que es 12 elevado al cuadrado más 1. Si realizamos esta operación, vamos a tener 0.011. De aquí entonces podemos calcular el F1, que es igual a 1 sobre pi, por A sub 0, que vale 0.81, más A sub 1, que vale 1.12. Si nosotros sumamos 0.81 más 1.12 y lo multiplicamos por 1, dividimos entre pi, nos va a resultar 0.614. F2 va a ser igual a N', que vale 12, dividido entre 2 veces pi, multiplicado por la tangente inversa de A sub 2, que es 0.011. Esto nos va a resultar 0.021. Esta parte de acá es un poco tedioso debido a la fórmula, pero para simplificar esta parte del método, podemos utilizar la tablita dada en el libro de Brajadas. Acá vemos la tabla, variación de F1 con M' y N'. Entonces, por acá vamos a interpolar, ya que recordemos que M' vale 1.6, pero N' vale 12. Aquí tenemos valores entre 10 y 20 nada más. Entonces vamos a trabajar con este intervalo de 10 y 20. Vamos a interpolar esta parte, decimos X1 vale 10, X2 vale 20, X va a ser el valor buscado, que es N', que vale 12, Y1 en este caso va a ser 0.597 y Y2 va a ser 0.647. De aquí Y va a ser igual a Y1, que vale 0.597, más X, que es 12, menos X1, que es 10, por Y2, que vale 0.647, menos Y1, que es 0.597, dividido entre X2, que es 20, menos X1, que es 10. Si ustedes resuelven esta parte de acá de la interpolación, vamos a tener 0.607, que es un valor bastante parecido a 0.614. Este valor es más exacto debido a que hay ecuación. Luego tenemos por acá, lo mismo vamos a hacer para F2, esta parte que vemos aquí. Tendríamos entonces X1 vale 10, X2 vale 20, igual que lo anterior. X es el valor buscado, que es N' es 12. Y1 es 0.025, esto es para F2, ¿no? Y Y2 es 0.03. Si calculamos este valor acá, vamos a tener 0.023, que es bastante parecido a este otro valor que nos dio con la fórmula de 0.021. Vamos a ocupar estos valores que tenemos por acá, ¿no? De aquí entonces decimos que el factor de forma I sub S va a ser igual a F1, que F1 es el valor que tenemos por acá, en este caso 0.614, más 1 menos 2 veces mu sub S, que ya sabemos que es 0.3,
entre 1 menos este mu, que es 0.3 por F2, donde F2 ya habíamos dicho que era 0.021. Si nosotros realizamos esa operación, vamos a tener entonces un valor de 0.626. Con estos valores que tenemos acá, podemos ver que podemos encontrar acá el factor de profundidad. En este caso nos dice variación de I sub F con respecto a D sub F sobre B. Y también depende del valor o la relación B sobre L y depende también del valor mu, ¿verdad? Que es la relación de Poisson. Mu en este caso es 0.3. Acá tenemos este factor, mu. Escogemos 0.3. D sobre F, el nivel de planta es 2 metros, que eso es dado por el problema. Entre el ancho de la zapata, que es 2 metros, nos queda 1. Esto es esta relación que tenemos por acá, D sub F sobre B. Y por último tenemos la relación B sobre L, donde B ya sabemos que en este caso es el ancho de la zapata, son 2 metros, y L es la longitud de la zapata o de la cimentación, que en este caso es 3.2. Si nosotros dividimos 2 entre 3.2, nos va a quedar acá 0.63. Es este otro factor que vemos por acá o esta otra relación, ¿no? Entonces encerramos en cuadro rojo para encerrar todos los valores correspondientes para mu 0.3. Luego vamos a tener la relación de F entre B, el nivel de planta entre el ancho de la cimentación es 1. Entonces cerramos todos los valores que son para 1. Y por último vamos a interpolar para este valor o esta relación de B entre L. Si nos fijamos, B entre L tenemos 0.5 y tenemos 1. Dentro de este intervalo está el valor de 0.63. Encerramos entonces en cuadro amarillo estos dos valores de acá. Y esta parte de acá que encierran los tres cuadros son los valores que vamos a trabajar. Para ello podemos interpolar y encontrar ese valor del factor de profundidad I sub F. X sub 1 va a ser igual a 0.5, X sub 2 va a ser 1, X es el valor buscado que es 0.63, la relación B sobre L, la relación ancho-largo de la cimentación, Y1 es 0.71 y Y2 es 0.65. Realizando con esta formulita que tenemos acá la interpolación, vamos a tener entonces un valor de 0.695. Este es el valor de, en este caso, el factor de profundidad, 0.695. Nos dice por acá, en teoría, si la cimentación es perfectamente flexible, o sea, si consultamos la figura por acá, esta deformada que vemos por acá, es cuando en este caso el asentamiento se da en una cimentación perfectamente flexible, ¿no? Entonces vamos a tener esta curva acá deformada. Pero recordemos que decíamos que como la cimentación es rígida, lo que toca es calcular esta y multiplicarlo por el 93% para encontrar, en este caso, este asentamiento para la fundación rígida. Entonces podemos ver por acá eh, en este caso, lo que estábamos hablando también, ¿verdad? Fue determinado por Bowles en 1987. El asentamiento se puede expresar, dice Bowles, como, en este caso tenemos acá el asentamiento igual a Q sub 0 por alfa por B', que ya habíamos visto esta ecuación, por 1 menos mu al cuadrado entre el módulo de elasticidad por los factores de forma y de profundidad. Entonces tenemos Q sub 0 es 200, alfa es 4, B' es 1 metro, mu es 0.3, el módulo es 14.089.5, que ya lo habíamos encontrado, kilonewton por metro cuadrado, por los factores de forma, que en este caso es 0.63, y el factor de profundidad, que es 0.695. Realizando toda esta operación, vamos a obtener un resultado de 0.02248 metros. Que llevado a milímetros, vamos a tener entonces 22.48 milímetros, multiplicando este valor por 1000, ¿no? Para convertirlo. De aquí entonces lo que habíamos hablado, que el cálculo del asentamiento elástico para una cimentación rígida, ya sabemos que es el 93% de este valor que habíamos encontrado, o sea, de 22.48 milímetros, o lo que es lo mismo 0.02248 metros. Si multiplicamos 0.93 por 0.02248, vamos a obtener un valor de 0.0209 metros, lo que equivale en este caso a 20.9 milímetros. Este es el asentamiento elástico para esa fundación rígida.
o esa cimentación rígida. Este sería entonces nuestra respuesta, ¿no? Y de esta forma hemos solucionado ya nuestro problema. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.